Bueno, hola gente, bienvenidos al programa de hoy, a nuestro podcast del día de hoy. Ustedes son muy de buenas por estar aquí, entonces empecemos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la prensa amarillista, acerca de todo lo que opinamos, lo que la sociedad opina, lo que la iglesia opina, todo lo que opina todo el mundo. Entonces, tenemos unas invitadas especiales el día de hoy. Una que es experta en prensa y comunicaciones sociales y otra que es experta en política. Entonces, no sé si quieran introducir. Bueno, entonces mi nombre es María Valdivieso y pues agradezco la oportunidad de estar aquí. Y el mío es Melissa Giraldo y pues muchas gracias por invitarnos a hablar de este tema tan interesante. Bueno, entonces para empezar, yo ya les había comentado el tema, entonces no sé si hicieron una investigación acerca del tema, a ver si qué encontraron interesante, que nos puedan comentar antes de empezar. Bueno, entonces voy a empezar yo, con su permiso. A finales del siglo XIX, Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst eran dos magnates del periodismo, uno propietario del New York World y el otro del New York Journal. Entre 1895 y 1898 había entre ambas cabeceras una guerra periodística de una magnitud tan grande que fueron acusados por otros diarios más serios de engrandecer algunas noticias y para pagar por exclusivas e incrementar sus ventas. Entonces, el periódico de New York Press fue el que definió el periodismo que hacían los medios de Pulitzer y Hearst como amarillo, aunque no explicó el término hasta 1898 en un artículo titulado We Call Them Yellow Because They Are Yellow, con el que hacían un brillante juego de palabras con la palabra yellow, que significa tanto amarillo como cruel y cobarde. Muy interesante el origen de la palabra. También para comenzar, pues para muchos de nuestros oyentes que no saben, la prensa amarilla o la prensa amarillista es un tipo de periodismo que presenta noticias con titulares llamativos, escandalosos o exagerados para tratar de aumentar sus ventas, como ya dijo Melissa. Aunque por lo general estas noticias no cuentan con ninguna evidencia y no tienen una investigación bien definida. Se trata de un estilo que tienen aquellos periodistas que apuestan por el sensacionalismo, es decir, que intentan generar pues sensaciones o emociones con el material que presentan. Este tipo de publicaciones privilegia el impacto y siempre puede llamar la atención. Por lo general se interesa más por las formas que por la calidad de contenido. El amarillismo se caracteriza por los titulares de gran tamaño y las fotografías explícitas. El lenguaje suele ser informal o incluso vulgar, incluyendo muchas veces opiniones o juicios de valor que generan polémica. Wow, muchas gracias por todo lo que dijeron. Me parece súper importante lo que dijeron y para nuestros oyentes, para que se socialicen con el término amarillismo. Para entrar en confianza, pienso que es importante para nuestros oyentes escuchar nuestras opiniones. Entonces, voy a decir primero la mía acerca de la prensa amarillista. Entonces, pienso que es algo bueno y algo malo a la vez, porque a algunas personas les favorece esas noticias y a otras no. Pero en general son malas, dañinas, exageradas y que no aportan nada a la sociedad. Solo lo que hace es que los periodistas ganen plata al poner esos titulares, y no les importa hacerles daño a la persona y a la sociedad. Bueno, entonces, si quieren sigo yo. Entonces, yo siento que la sociedad al ver este tipo de noticias no hacen nada. O sea, solo dicen, se quejan, hablan de que es una exageración, es algo fuera de lo común y hasta ahí. No intentan hacer nada por cambiarlo, porque así somos nosotros. Decimos, no es problema mío, que lo resuelvan los otros.
Por eso es que ese tipo de prensa es inservible, pero visible a la vez, solo que nadie hace nada. Estoy de acuerdo con las opiniones de ustedes dos. Mucha gente, o sea, también hay que tener en cuenta que mucha gente decide no hacer nada porque está muy normalizado. O sea, este tema está tan normalizado que genera problemática y hace que se lleguen a ver muchas noticias falsas o bastante exageradas cuando en realidad no tiene que ser así. Y pues este es el problema, hay que intentar cambiarlo. De acuerdo con lo que dices, María Mercedes y Angie, muchas gracias. Esta sección, lo que sigue, vamos a hablar un poquito de lo que piensa la religión acerca de las comunicaciones sociales. Entonces yo investigué esto que me parece súper interesante y muy importante. Dice así: en la Curia Romana se creó el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, que tiene una ética, y esto nos lleva a que la Iglesia asuma los medios de comunicación social con una actitud fundamentalmente positiva y estimulante. No se limita simplemente a pronunciar juicios y condenas, por el contrario, considera que estos instrumentos no solo son productos del ingenio humano, sino también grandes dones de Dios y verdaderos signos de los tiempos. Wow, muy interesante. Y pues también para contribuir y complementar con tu dato, encontré esto también un poco del mismo tema, que dice que la Iglesia desea apoyar a los profesionales de la comunicación proponiéndoles principios positivos para asistirlos en su trabajo. A la vez, pues esta fomenta un diálogo en el que todas las partes interesantes puedan participar. Por lo tanto, la Iglesia más o menos quiere que los periodistas den datos reales en vez de ocultar información. Bueno, entonces estoy demasiado, o sea, tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo. Incluso también en la filosofía se llegó a hablar mucho de Dios como el uno. En las ideas de Plotino, esto nos lleva a pensar que muchos sabios antes de nuestro tiempo tenían una idea de esto, y de ahí sale la filosofía cristiana. Además, teniendo en cuenta que Colombia es un país muy católico, casi 97% de la población practica esta religión, y también quiero agregar que podemos apreciar el amarillismo en muchas partes, pero también en un caso específico, el cual sería la política. Pues les voy a citar a Claudia López, un tuit que subió hace poco, que dice: el amarillismo político mediático es la otra cara del populismo electoral. Lo usan para ser voceros del poder, para alimentar agendas en vez de noticias y promover revocatorias. Cuando las mismas llamas que alimentan los quemen, titularán con sorpresa: ¿cómo llegamos hasta aquí? Muy interesante este tweet de Claudia López. Me parece muy importante, y me parece que dice todo acerca del amarillismo aquí en Colombia y lo que ella quiere que como que quiten eso, porque como que ya está muy común, que a la gente le incomoda eso, ¿sí me entiendes? Pero muy interesante. En estos dos segmentos les quería hablar de una noticia que salió hace unos días acerca de un cirujano. Les voy a leer exactamente como lo dice El Tiempo. La trampa del cirujano plástico que se saltó la fila para vacunarse. Entonces, quiero que la leamos y debatamos un poquito de qué opinamos, por qué está bien, qué están poniendo mal. Entonces, sí. 3 días después, 12 segundos después, 3:28 de la madrugada, 3 semanas después, muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Bueno, ya tuvimos un lapso como de 5 minutos para leer y analizar bien la noticia, entonces ahora quiero que me cuenten qué piensan al respecto, qué tan impactante fue para ustedes. La que quiera empezar. Listo, entonces, como acabas de decir, a mí la verdad me parece una noticia
bastante impactante. Es la forma de pensar como una persona puede llegar a ser tan engreída y solamente pensar en sí misma. O sea, este hombre le está quitando la oportunidad a alguien que verdaderamente necesita aplicarse esta vacuna, ya sea una persona de la tercera edad o alguien que está en la UCI. Y este señor es joven, o sea, se ve joven y bastante saludable, sin ninguna complicación. Se nota que es una persona ventajosa y quiere aprender tiene que aprender a respetar que hay una lista y claramente las etapas que creó el gobierno se crearon para algo. Y si este señor las sí respeta, ¿qué más podemos esperar? Bueno, por otra parte, yo creo que el doctor está en todo derecho a reclamar su vacuna. No entiendo por qué la prensa hace el deber de acabar con la carrera de este hombre, el cual se ha esforzado tanto en llegar hasta donde está, y por un supuesto error acaben con su carrera de esta forma tan drástica. La prensa poniendo como titulares las palabras trampa o colado. Esto genera división en el pensamiento de muchos colombianos, aun sabiendo que se hizo la investigación adecuada para determinar en qué fase estaba el médico. No creo la verdad que sea culpa de los medios por poner este tipo de información, porque él sabía que estaba cometiendo un error, decidió continuar y pues se tiene que atener a las consecuencias, es decir, él mismo acabó con su carrera. Es triste, pero entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, pues, si eso mismo te llegara a suceder, que te dijera palabras que sabes no son verdad, ¿no crees que acabarían con tu carrera o pues con tu reputación? Que la prensa diga cosas que no son realidad sobre lo que X o Y cosa que has hecho. ¿No crees que eso acabaría con tu reputación? Esas palabras son tan fuertes que ya nadie iría a su consultorio por la desconfianza que generaron estas noticias por parte de diferentes medios de comunicación. Este hombre publicó pruebas de las llamadas que le habían llegado por parte del Ministerio de Salud, un número que no ha cambiado hace muchísimos años. Bueno, tienes razón. Ahora caigo en cuenta que estas noticias sí pudieron generar como un impacto muy grande en este médico. Y claro, pues normalmente se tiene esa idea de pensar que cuando uno dice cirujano plástico, que es lo que, este médico practica, es cirugía plástica, solamente se quieren cirugías estéticas. Y pues cuando en verdad, si tú buscas en Google, tú puedes buscar normalmente qué hace un cirujano plástico, te salen que es la corrección de todo tipo de proceso congénito, adquirido, tumoral o simplemente involutivo que requiera reparación o reposición o que afecta la forma y o función corporal. Hay que respetar que también no todo es corrupción o pues manejado debajo de la mesa, sino que todavía hay mucha gente que hace lo correcto. Pues me alegro, realmente me alegra haber escuchado esto, como saber que pude ayudarte a entender un poco mi punto de vista. Gracias. Wow, eso estuvo incómodo, pero bueno, por lo menos todos llegamos a un acuerdo y a la misma conclusión, la cual es que la prensa a veces excluye la información importante para hacer ver a la gente lo que ellos quieren que vean, así como la filosofía, que no todo lo que se muestra es por esto verdadero, ya que esta contribuye a distinguir grados de verdad en la realidad. Wow, esto fue un segmento, un podcast, lo que sea que quieran llamarle a esto, muy interesante. Me gustó mucho haber estado con ustedes hoy, el día de hoy. Espero volver a reunirme algún día con ustedes para hablar de otro tema. Muchas gracias por estar aquí. Y no sé si quieren despedir, este es el momento. Listo, pues muchísimas gracias a ustedes, a toda la producción
por tenernos el día de hoy. Me gustó mucho haber entrado en cuenta que hay más opiniones y no solamente una está bien. Entonces muchísimas gracias por tenernos y pues también espero que nos podamos encontrar en alguna otra oportunidad. Igualmente, muchas gracias por invitarnos para hablar de este tema, para aclarar puntos de vista, para mostrar todo realmente lo que pensamos al respecto. Solo estoy muy agradecida por esta oportunidad. Sí, ¿no? ¿Ya? Sí, ya. Bueno, gente, este fue el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias otra vez a nuestras invitadas por acompañarnos el día de hoy y hablar de este tema tan interesante como es la prensa amarillista. Muchas gracias y vuelvan cuando hagamos más podcasts. Vuelvan. Hasta luego y gracias.